Buenas tardes. Para continuar con el siguiente módulo de este curso, vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. Va a ser una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo. Bueno, ¿qué es programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que consiste en actores de un sistema como objetos activos y relacionados. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Imagínate por un momento que nos vamos a programar la forma en la cual, no sé, cambiamos una bombilla o cambiamos el foco de nuestro cuarto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando se funde el foco, es el actor, lo que va a hacer es apagar. El primer objeto sería el switch, el cual lo vamos a tener que apagar. El segundo objeto va a ser el foco que vamos a tener sobre la mano. Vamos a tener otro objeto que va a ser probablemente una silla o un lugar donde subirnos. Ya son tres objetos los que están interactuando para hacer esa acción de cambiar un foco. Vamos a alguien tiene que acercar la silla a la altura donde está el foco para que otra persona se suba. Ahí estamos hablando de que estamos agregando dos, tres, cuatro objetos. Entonces cambiamos el foco fundido, ponemos el foco nuevo, nos bajamos de la silla y prendemos el switch. Si podemos observar, todo esto son objetos que están interactuando para hacer una acción, y esa acción es cambiar un foco fundido tal vez. Y así es como funciona la programación de objetos. Por eso dice que son actores de un sistema como objetos activos y relacionados, porque cada uno se van a relacionar para cumplir un objetivo. Las características que componen la programación orientada a objetos son objetos y clases, la parte de encapsulamiento, herencia, polimorfismo y hasta abstracción, los cuales vamos a empezar a ver lo que es un objeto o clases, objetos y clases. Bueno, primero el objeto se compone de tres partes fundamentales que son métodos, eventos y atributos. Los métodos son las acciones que permiten efectuar un servicio, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Y dentro de este método va a tener un cuerpo que es cómo lo vamos a hacer. El evento es aquella cosa que nos va a hacer llamar al método. Por ejemplo, tenemos un botón en una página web, entonces este botón va a tener un evento clic. Es decir, que cuando nosotros le demos clic, en el ejemplo que utilicé al principio del foco, ¿cuál sería el evento? El evento lo que detona, o lo que va a hacer que detone, va a hacer que se funda ese foco, lo que va a hacer que nosotros empezamos a desarrollar todos los demás. Vamos a tener atributos que son características del objeto. Mencioné que vamos a apagar un switch, pero ¿cómo es ese switch? ¿Cómo está? ¿Es un switch que tiene un apagado, que tiene un conector, o es únicamente un switch que tiene un prendido y apagado? ¿Funciona con botones o funciona de diferentes maneras? No lo sé. Entonces, esos son los atributos. ¿Qué es la clase? La clase es una creación de un objeto. Cuando te digo que la clase es una creación de un objeto, es decir, que una vez que nosotros que creamos una clase y la instanciamos para utilizarla, automáticamente esa clase se convierte en un objeto, y para poder utilizarla en el lugar que nosotros la vamos a usar, tenemos que utilizar la palabra reservada new. Al poner la palabra reservada new seguido del nombre de la clase, automáticamente tenemos un objeto de esa clase, el cual podemos estar manipulando. Ahora, las clases en C# tienen diferentes accesos, por así decirlo. Uno puede ser público y el otro puede ser interno. Me parece que es interno, no lo recuerdo bien, pero igual lo vamos a estar viendo. El público es que podemos acceder desde cualquier lugar hacia esa clase. Un interno, que me parece que es interna y no interno, eh, únicamente va a funcionar dentro del contexto en el que se está creando. Ahora, mencioné que la clase como tal el objeto pues puede tener atributos puede tener atributos. Esos atributos, métodos, se van a manejar por medio de modificadores de acceso. Los más comunes es el public, el private y el protected. El público funciona igual que la clase, puedes acceder a ella desde cualquier otra clase. El privado no es únicamente va a estar trabajando dentro del lugar, dentro de la clase en la que fue creado, y el protected puede funcionar en otra clase siempre y cuando sea por medio de herencia. El encapsulamiento. Vamos a hablar sobre encapsulamiento. Hay que poner mucha atención en esta parte, que son partes fundamentales de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, en el encapsulamiento funciona como un tipo de caja negra. ¿Qué es esto? Que no vamos a saber exactamente qué es lo que está funcionando o cómo está, más bien no vamos a saber cómo está funcionando, pero vamos a saber qué es lo que hace y nos va a arrojar un resultado. Nos va a ayudar a proteger o limitar el acceso de las variables y métodos. Es decir, que al momento en que nosotros lo tenemos encapsulado dentro de un objeto,
A nosotros nos va a interesar únicamente saber el resultado de eso. Toda la lógica que nosotros estamos usando para llegar al resultado, el usuario no lo va a ver y no tiene por qué verlo porque ese no es su trabajo. A él nomás le interesa conocer la información final. Como le mencioné, no podemos ver su comportamiento y solo veríamos el resultado. Esa es la parte de encapsulamiento. No se preocupen si estamos entendiendo. Conforme vamos viendo el módulo, va a ir quedando más claro. Ahora, la herencia. A partir de ahora vamos a empezar a ver la programación como, bueno, algunas cosas de la programación orientada a objetos, como cosas que nosotros conocemos cotidianamente. Por ejemplo, la herencia. La herencia es el traspaso de un objeto de una persona a otra. Entonces, imagínate que tu papá te dice una casa, la cual se la vas a heredar a sus hijos. ¿Qué significa? Que tus hijos van a poder hacer uso de esa casa cuando tú lo decidas. Entonces, comparten métodos o atributos de una clase base, mejor conocida como la clase padre. Es decir, la clase que va a heredar se conoce como la clase padre. Todas las clases que son que les va a ceder métodos o atributos se van a conocer como las clases hijas. Estas clases van a poder utilizar todos los métodos y atributos que tenga el padre en su interior. Para nosotros poder crear la herencia de una clase, vamos a utilizar los dos puntos a un lado del nombre de la clase y del lado izquierdo va a aparecer el nombre de la clase, del lado derecho aparece el nombre de la clase que hereda. Eso también lo vamos a ver en algún momento del segundo módulo. Bueno, empezamos con polimorfismo. Dos o más formas. Polimorfismo es prácticamente la definición exactamente como la podamos conocer nosotros. Poli, muchos morfismos, formas. Entonces es de dos o más formas. Es decir, que un evento con el mismo nombre se puede comportar de diferentes maneras y puede arrojar diferentes resultados, aunque nosotros lo tengamos nombrado de la misma manera. Imagínate el caso de una estufa. Y en esta estufa tiene un horno. Dentro del horno nosotros podemos hornear o cocer algo. No sabemos. Entonces, tenemos un método de estufa o un método, pues sí, un método de estufa que vamos a meter, de acuerdo a los ingredientes que nosotros metamos en ellos, nos va a sacar o un pastel o nos va a sacar no sé, una carne, por así decirlo. Entonces, eso es el polimorfismo, eso viene siendo parecido a lo que es polimorfismo en programación. Tenemos un método y de acuerdo a ese método nos va a arrojar diferentes resultados. Los métodos que se llaman de la misma manera, pero se comportan diferente. ¿Qué quiero decir? Es lo que les mencionaba, por ejemplo, no es lo mismo coser que hornear. El método puede ser creación, pero uno va a hornear y el otro va a coser. La abstracción. Mm, para esto se utiliza la palabra reservada abstract. No puede ser instanciada. Mencioné que para crear un objeto nosotros usamos la palabra reservada new. En clases abstractas no la vamos a usar, es decir, que no podemos crear un objeto de ella. Los métodos pueden tener, bueno, perdón, una clase abstracta puede tener métodos y atributos, pero para que sea una clase abstracta, por lo menos debe de contener al menos un método abstracto. Algo abstracto es algo difícil de entender. Los métodos abstractos se caracterizan por no tener cuerpo dentro de sus métodos, únicamente tienen el nombre del método, por lo cual les menciono que es difícil de entender. Si tú lo ves por sí solo, no sabes lo que va a hacer. Por ejemplo, buscar tablas, sí, vas a buscar una tabla, pero ¿qué es lo que vas a buscar en la tabla o en qué tabla vas a buscar? Ya que no tiene cuerpo, entonces no sabes exactamente qué es lo que va a hacer, por eso es algo difícil de entender por sí mismo. Sin embargo, ¿quién le va a dar la funcionalidad? Se la va a dar los hijos. Entonces, un método abstracto es un método que no tiene cuerpo y se define el qué, pero no el cómo. Por ejemplo, buscar en una tabla, vamos a buscar o por ejemplo, vamos a buscar usuarios. Vamos a buscar usuarios, sabemos el qué, pero el cómo lo van a hacer las clases hijas que deriven de una clase abstracta. Entonces, esto es una pequeña introducción de lo que es programación orientada a objetos y una pequeña introducción de cómo va a funcionar. Hasta ahorita hemos programado de una manera, hemos hecho ejercicios más bien de una cierta manera. A partir de ahora vamos a aplicar las técnicas para poder hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, eso es todo por este video. Recuerda, si el video te ha gustado, deja tu like.
si tienes alguna recomendación para el canal, me gustaría saberla en el área de comentarios. Si tú no estás suscrito y quieres estar informado sobre los próximos videos que se van a estar subiendo de este canal, te recomiendo que te suscribas y así YouTube podrá mencionarte o podrá notificarte en el momento en que se suba un nuevo video. Eso es todo de mi parte. Te recuerdo, mi nombre es Julián Lara. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.